Existe un concepto que ha venido tomando fuerza los últimos años que se llama microfrontends. Y los microfrontends consisten en aplicar ciertas ideas que veníamos utilizando en el backend, principalmente en los microservicios, y estas ideas las vamos a llevar a la forma como hacemos frontend. Yo no sé si esto sea una buena idea o no. Lo que sí sé es que en este video te voy a contar los microfrontends de qué tratan, cómo puedes empezar con estos y por supuesto te voy a mostrar algo de código para que veas eso en la práctica cómo luce. Y por cierto, si estás buscando trabajo como desarrollador frontend y además de eso lo quieres hacer de forma remota, te aconsejo muchísimo que revises Arc, la plataforma de trabajo remoto que está patrocinando este video. Arc te permite buscar fácilmente entre miles de oportunidades para encontrar trabajo remoto. Tiene filtros dependiendo de en qué país estás aplicando. Eso es algo que suele ser una restricción muy común. Entonces puedes buscar por distintos países dependiendo de dónde vives, dónde estás ubicado tú. También puedes hacer distintos filtros por tecnologías como JavaScript, Python. Incluso puedes hasta filtrar por posiciones para arquitectura de software. Además de eso filtras por el nivel y puedes empezar a ver ofertas. Por ejemplo, esta de acá pinta muy interesante, es una oferta que cumple con los criterios y aquí podemos ver toda la información de la vacante que es. En este caso es un Senior Frontend Engineer, es una persona que podría trabajar remotamente desde Colombia. Vemos aquí un rango salarial en un valor por hora, cuánta experiencia pide y qué duración. Y mira que está todo este tipo de información. Aparte puedes leer sobre el cliente, puedes leer sobre la compañía y aprender un poco más de qué trata y así vas a encontrar también distintas ofertas. Otra funcionalidad que me gustó muchísimo es el explorador salarial. Ahí puedes buscar distintos comparativos de cómo le pagan a un desarrollador o una desarrolladora en distintas tecnologías y también dependiendo de su ubicación. Me parece muy interesante porque lo puedes aprovechar en caso de que tengas dudas de cuánto cobrar, cuánto pedir. Entonces por lo menos vas a tener un punto de referencia y saber dónde te puedes ubicar. Muchísimas gracias Arc por patrocinar este video. Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y en este canal hablamos de arquitectura de software y buenas prácticas de programación. Para entender bien este tema de microfrontends de qué trata, es importante analizar de dónde viene y qué problema está intentando resolver en esta evolución. ¿Qué es lo que puede suceder en la práctica? Cuando inicia una aplicación, pues va a empezar de la forma más sencilla posible y quizás la forma en que esto ocurra es a través de una aplicación monolítica. Es decir, que tanto el frontend como el backend y quizás hasta la base de datos viven todos juntos. Se maneja todo en un mismo repositorio y en producción se despliega todo en un mismo ambiente y hay un solo equipo, el equipo que maneja la aplicación, digamos que es una aplicación, una tienda en línea, un e-commerce que llaman, y eso vive en un monolito. Luego entonces la aplicación empieza a evolucionar y empieza a dar un crecimiento y una separación muy normal es empezar a dividir el frontend del backend. El frontend pues suele tener unos roles más especializados, hay personas que a lo mejor se enfocan un poquito más en la parte visual, conocen muy bien de los estilos, conocen muy bien de organizar un layout, de cómo manejar interacciones, entonces empiezan a hacer un frontend y empieza también a hacer un backend, cada uno con un equipo especializado y pues suele haber algún protocolo en la mitad en el cual uno dice, bueno, tengo mi frontend, doy clic acá, hago una llamada a un API donde está el backend y así se maneja todo, ¿cierto? Podría ser de esa manera. La base de datos de alguna forma sigue siendo controlada por el equipo del backend y puede ser que normalmente va a haber una sola. Luego hemos venido evolucionando y resulta que el backend ha venido ampliando sus requerimientos, el equipo escucha algo que se llama microservicios, se da cuenta que a lo mejor eso le puede servir y lo que hace es que empieza a separar el backend. Ya no es un solo backend monolítico, sino que lo empieza a separar en backends más pequeños. La forma ideal como se separan esos backends es a través de funciones del negocio o a través de funciones, digamos que en la aplicación. Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a tener un backend o un microservicio que se va a encargar de la parte de pagos. Entonces van a haber personas que se van a especializar en ese rol y van a saber muchísimo de pasarelas de pago, de rechazo de transacciones, de validaciones, de fraude, de todo lo que eso puede llegar a implicar y es un equipo que se va a especializar en esa parte de pagos y mantiene el código de pagos. Luego va a haber un equipo que se va a dedicar, por ejemplo, a toda la parte de búsquedas. Entonces es un equipo que a lo mejor conoce de motores de búsqueda como Elastic, como Algolia, sabe de normalizar datos, hace búsquedas súper rápidas y se especializan en esa parte. Luego puede haber un equipo que se dedique a toda la parte de gestión de pedidos, de productos y demás. Y así vamos evolucionando el backend. Normalmente si uno aplica esos microservicios de manera juiciosa, vas a tener una base de datos por cada uno de esos servicios. Entonces,
no solamente se separó el backend en partes pequeñitas, sino que también la base de datos se separó. Esas bases de datos muchas veces pueden ser controladas por el mismo equipo de backend o puede ser que también hayas personas de infraestructura dependiendo de cómo es organizado el equipo. Sin embargo, por la evolución natural que se ha venido dando, vamos a tener que el frontend sigue siendo monolítico, es decir, hay un equipo de frontend que trabaja en él y ese sigue estando en un repositorio, se despliega junto y demás, y hay una serie de patrones que uno puede utilizar para conectar ese backend o ese frontend monolítico con ese backend que ahorita está separado en pequeños microservicios. Hasta ahí no hay rollo, todo bien. Y luego viene la siguiente etapa de la evolución y es, bueno, ya tenemos unos equipos separados en el backend especializados, pero luego nos empezamos a encontrar con un montón de problemas en el frontend, donde sigue siendo un frontend monolítico, donde empiezan a formarse pequeños equipos, pero a lo mejor el equipo de pagos que trabaja en el frontend está siendo alterado porque es que el equipo de búsqueda, por ejemplo, se está demorando mucho en hacer unos cambios y esos cambios indirectamente terminan afectando la parte de pagos, qué sé yo. Entonces empiezan a haber una serie de conflictos y ahí es donde empiezan a hacer la idea del microfrontend, donde la idea del microfrontend es que vamos a tomar ese frontend y lo vamos a separar en partes muy pequeñas. Y esas partes muy pequeñas también van a estar separadas por funciones del negocio, es decir que va a haber un equipo en el frontend que se va a encargar de la parte de pagos, otro de la parte de las búsquedas y así empezamos a partir el frontend en partes más pequeñitas. Luego vamos a hablar de esas características del microfrontend, pero ojo que aquí también lo que va a suceder es que esas pequeñas partecitas en el frontend van a estar también conectadas con esas partes en el backend. Es decir que vamos a tener ahorita, no vamos a tener un equipo de pagos en el backend y un equipo de pagos en el frontend, sino que vamos a tener un equipo de pagos. Y ese equipo de pagos va a ser dueño de toda la vertical, desde la interfaz hasta la base de datos, porque recuerda que la base de datos también logramos separarla. Entonces vamos a hacer una organización extremo a extremo de toda la funcionalidad. Esto va muy en línea con unas tendencias que dicen que los equipos deberían ser capaces de absolutamente todo, de tomar una aplicación, trabajar en los datos, desarrollar, testear y llevar esa aplicación hasta producción. Así es como idealmente se construyen equipos en algunas empresas muy grandes. Entonces, mira esa evolución tan interesante. Arrancamos de algo totalmente monolítico y terminamos separando el sistema en verticales. Pero esas verticales normalmente se quedan en el backend. Ahora con los microfrontends vamos a tener verticales que van desde la interfaz hasta la base de datos y equipos que lo van a controlar absolutamente todo. Pero mira que esa evolución se viene dando es porque el sistema ha ido cambiando de esa forma y porque los equipos se han ido especializando. Esa separación en el microfrontend no se da porque tú dijiste, no, es que quiero hacer esta parte de la aplicación en una tecnología y esta parte la quiero hacer en otra. No, esa razón se da más es por organización del equipo y por permitir que cada equipo escale. Ahora, teniendo un poquito en cuenta ese contexto, vamos a hablar de algunas de las características de un sistema o de un frontend construido con esta idea de microfrontend. La primera característica que tenemos que tener en cuenta es que van a ser un elemento nuevo en este tipo de aplicaciones que se va a llamar la aplicación contenedora. Y la aplicación contenedora básicamente es eso, es un contenedor que se va a asegurar de que se reúna o se junte cada uno de esos microfrontends y que el usuario vea una experiencia totalmente coherente. Es decir que si el usuario ingresa a la aplicación, entra a la opción número 1, por ejemplo, en ese menú, ingresa y abre una aplicación hecha en Angular. Esa aplicación hecha en Angular carga, se despliega con sus opciones, formularios, enlaces, lo que sea, y tiene que cargar sin ningún problema y tiene que verse como una sola aplicación. Paso a la opción número 2 en el menú y eso me carga una aplicación hecha en Vue.js. Esa aplicación tiene que sentirse también como una parte integral del sistema, no que esta aplicación tenga un look and feel extraño y se sienta diferente a la otra, la navegación sea diferente, sino que tiene que haber una homogeneidad. Entonces la aplicación contenedora lo que se encarga básicamente es de poder juntar cada uno de esos microfrontends y que se vea como una sola aplicación cohesionada y bien hecha. Otra característica importante es que cada uno de los microfrontends tiene que tener su propio repositorio en tu sistema de control de versiones, sea GitHub, GitLab, Bitbucket, el que sea. Cada una va a tener su propio repositorio y eso va a ser muy importante porque cada aplicación se va a llevar de distintas maneras. Puede ser que el equipo número 1 le guste versionar de cierta forma, le guste hacer ramas, de pronto el equipo número 2 utiliza un sistema diferente para organizar esas ramas, utiliza tags, utiliza cualquier tipo de estructura. Entonces aquí es muy importante que cada equipo
tenga su propia autonomía para trabajar. Obviamente a nivel de empresa pueden haber estándares y pueden haber convenciones, pero como cada equipo requiere esa autonomía, es muy importante que cada aplicación, cada microfrontend tenga su propio repositorio. Adicional a eso, como característica número 3, tenemos que cada aplicación se tiene que poder desplegar de forma independiente. Es decir, que si yo quiero desplegar ese microfrontend 1 hecho en Angular, eso no depende para nada del microfrontend 2 hecho en Vue. Yo puedo desplegar esa aplicación en Angular cuando yo quiera. Y mira que eso es muy importante por la forma como estamos organizando los equipos. De pronto el equipo de Angular tiene un cronograma diferente, despliega los lunes o tiene una funcionalidad porque tiene que arreglar un problema ya en producción. Eso no tiene nada que ver o no debería tener nada que ver con el equipo que está trabajando en el microfrontend número 2. Entonces mira que es muy importante ese aspecto. Cada una se tiene que poder desplegar de forma independiente porque ya no es un solo sistema que está acoplado. La característica número 4, muy importante y ya la hemos mencionado varias veces, es el tema de los equipos. La idea es que en cada microfrontend haya un equipo diferente especializado. Y recuerda que esos equipos deben estar separados es por funciones del negocio. Esos equipos no están separados por división técnica. Entonces este no es el equipo Angular, este es el equipo Vue. No es así. Este es el equipo que maneja los subsistemas de pagos y este es el equipo que se encarga de toda la parte del catálogo. Entonces cada microfrontend debería tener su propio equipo, muy similar a lo que ocurre con microservicios. De hecho, algunas de esas ideas que hemos venido mencionando se heredan directamente de microservicios, así que ya tenemos un aprendizaje ganado. Y en microservicios sabemos también que esa separación la hacemos de forma vertical por funcionalidades del negocio. No hacemos esa separación por funcionalidades técnicas, que es como normalmente se suele trabajar en un sistema más monolítico. Y la quinta característica que quería mencionar es que aquí ya empieza a haber flexibilidad en cuanto a las tecnologías. Ya te había puesto algunos ejemplos. Si un microfrontend quiere estar hecho en una tecnología 1 y el otro está hecho en la tecnología 2, eso está bien. Obviamente aquí es muy importante poder hacer esa alineación o poder hacer ese match cuando haya que comunicar las aplicaciones, porque aquí hay un reto interesante y es cómo las comunico, ¿cierto? O sea, son aplicaciones independientes, pero seguramente en algún momento van a tener que interactuar. De pronto pasa algo en la aplicación número 1 que debe haberse reflejado en la aplicación número 2. Entonces, si bien hay flexibilidad en las tecnologías, luego tiene que haber alguna forma de poder hacer compatibles esas formas de comunicar las aplicaciones. ¿Cómo podría ser esa comunicación? Te doy dos ideas sencillas y luego se pueden profundizar otras más. Una forma de comunicarlo puede ser a través de custom events, es decir, yo puedo emitir eventos custom en JavaScript que luego al final una aplicación lo lance y luego otra aplicación lo reciba y maneje ese evento. Es decir, es un patrón de observador tal cual, donde una parte de una aplicación puede emitir eventos y la otra parte lo puede recibir. Otra forma en que eso se puede manejar, y es algo que yo he hecho en el pasado, y es utilizar el backend. El backend puede servir como una especie de mediador o de distribuidor de mensajes, es decir que si algo pasa en la aplicación número 1, por ejemplo, le comunica al backend y ese backend de pronto podría manejar algún sistema de suscripciones, ¿cierto? Podría manejar algún tema de eventos push que le pueda enviar a la otra aplicación y la otra aplicación sea notificada. Entonces es válido y es interesante poder utilizar el backend como una especie de intermediario. En algunos casos va a ser necesario porque a lo mejor esa acción que yo hago en una aplicación requiere afectar el backend y el backend produce un resultado que la otra aplicación necesita, o de pronto solo necesito comunicar aplicaciones entre sí directamente. Ahí dentro de cada escenario va a ir variando, pero quería mostrarte algunas de las formas en que las aplicaciones se puedan comunicar y pues eso también tiene que ser compatible con las tecnologías y con el enfoque que estemos utilizando. Ya te había mencionado que va a existir una aplicación contenedora que es la que se encarga de unir los microfrontends y que se sienta como una experiencia coherente para el usuario. Sin embargo, no hemos hablado exactamente de cómo puede ocurrir esa integración, cómo se puede juntar cada uno de esos microfrontends. Y pues pueden haber varias maneras. La primera manera, y quizás la más clásica, son los iframes. Los iframes son una muy buena forma de embeber páginas dentro de otras páginas. Este es un enfoque que yo utilizaba en el pasado. La verdad es que no me gusta mucho. El iframe tiene una serie de limitaciones, pero es una alternativa en la cual uno pueda empezar a juntar esos microfrontends, donde sencillamente yo tenga la aplicación contenedora y cada uno de esos microfrontends carga
en un iframe donde se contiene. La opción número 2 es utilizar los famosos web components. Yo podría tener entonces mi aplicación contenedora que se encargara de ir renderizando cada uno de estos microfrontes como un web component, y de esa forma también lo puedo hacer. Es una forma más moderna, también bien interesante. La opción número 3 puede ser utilizar JavaScript puro y duro, donde a lo mejor yo haga como una especie de composición de las vistas o haga un enrutamiento donde, por ejemplo, yo diga, si van a esta URL voy a cargar, por ejemplo, si le dan clic a / búsqueda, entonces yo en ese momento tengo un JavaScript, se conecta a un servidor, trae una página web, renderiza el contenido. Esa podría ser una manera, por ejemplo. La otra es que lo haga en tiempo de compilación utilizando librerías en NPM. Entonces imagínate que cada uno de los microfrontes es como una especie de paquete o de aplicación que yo pueda importar en la aplicación contenedor y luego junto todo. Eso también lo podría hacer del lado del servidor, donde a lo mejor del lado del servidor yo construyo y uno de los microfrontends al browser le devuelvo ya todo renderizado y generado. Esa es otra alternativa. Entonces hay distintas partes o hay distintas formas en que se puede hacer. Aquí te cuento algunas de ellas porque ese es un aspecto crucial para que el microfrontend funcione bien. Hay que saber cómo unir esas piezas. Ya hablamos un poquito de cómo sería la comunicación, pero es muy importante saber unirlas para que de nuevo la navegación y el uso de la aplicación se sienta coherente y se sienta fluido. Ahora quisiera mostrarte una pequeña aplicación de ejemplo de un repositorio muy interesante que hay en internet para ver esto en la práctica, cómo luce y cómo podrías empezar un poco a explorar. La ruta del enlace a ese repositorio está en la descripción del video, así que quisiera mostrarte primero que vamos a tener inicialmente pues un repositorio, como ya te habíamos dicho, y vamos a tener repositorios independientes. En este caso en particular, el autor lo que hizo fue crear dos microfrontends, uno que es un buscador de restaurantes y el otro que es para hacer un pedido, una orden a un restaurante. Cada uno tiene su propio repositorio, como puedes ver. Es una aplicación independiente con sus propias dependencias. Ambas están hechas en React. Eso aquí realmente no es tan relevante, podría ser otra tecnología, pero adicional a eso vamos a tener una aplicación contenedora. Esa aplicación contenedora, como ya te había dicho, va a agrupar todos los microfrontends, y aquí podemos ver un ejemplo de eso, donde lo que hace esta aplicación es que tiene dos microfrontends, así llamó al componente, y en cada uno de esos componentes él se encarga de traerse esa aplicación y renderizarla. Ya luego podrías mirar a detalle el código fuente, pero aquí puedes ver, bueno, está hecho con Class Components, un repositorio que tiene un tiempito, pero aquí puedes ver cómo va haciendo todo el cargue del script, cómo va ejecutando el main.js, cómo va haciendo la renderización, y así va cargando cada uno de los microfrontends. Es una idea sencilla, pero que te ayuda a explorar bien esto, cómo funciona. Adicional a eso, pues va a tener lo que él creó, un repositorio, un servidor con una especie de contenido por defecto para poder alimentar los otros repos. Eso es otro tema interesante. ¿Qué pasa con las cosas que son compartidas entre los microfrontends, como estilos, imágenes y otros recursos similares? Pero pues ese es otra discusión un poquito más larga. Entonces ya está la aplicación corriendo. Ahí, como puedes ver, corre en el puerto 3000, pero mira que cada una de las otras aplicaciones también está corriendo de forma independiente en el 3001, en el 3002, y aquí en la aplicación contenedora se ve todo cohesionado. Aquí estamos viendo el buscador, esto viene del primer microfrontend, y cuando yo selecciono acá se carga el segundo microfrontend. Pues el demo llega hasta aquí nomás, pero la idea es que nos va a mostrar entonces un primer microfrontend, paso al segundo, y todo se ve de forma muy cohesionada. Obviamente esto se lleva a una escala mucho más grande, pero es la idea en general. También quería mostrarte un poquito los Developer Tools, cómo se ven. Y mira que aquí en los Developers Tools lo que hace este ejemplo en particular es que carga de cada uno de esos servidores. Mira que uno está en el 3000, otro está en el 3002, carga el bundle ya de cada una de las aplicaciones para poder embeberlo y poder ejecutarlo. Y eso nos lleva a un punto importantísimo que ya hemos mencionado antes, y es que cada aplicación se tiene que desplegar de forma independiente, es decir, que cada aplicación va a correr en su propio servidor web. Como puedes estar viendo acá, el contenedor corre en un servidor, el buscador en otro y las órdenes en otro. Todo es totalmente independiente, porque recuerda que ese es uno de los beneficios que tratamos con este enfoque cuando nos vamos a los microfrontends o los microservicios, poder desplegar de forma independiente, porque si alguno falla,
pues los otros no necesariamente tienen por qué fallar. Entonces ese era un poquito el ejemplo. Te dejo el enlace en la descripción para que explores un poco más este repositorio. La pregunta entonces para el cierre ¿es una buena idea hacer microfrontends? ¿Es una buena idea realmente utilizarlo? Y esa fue un poco la idea que dejé abierta al inicio del video y quería responder muy brevemente aquí al final. Mi respuesta respecto a esto es, en la gran mayoría de los casos yo pienso que no es una buena idea. ¿Por qué creo yo? Porque creo que va a pasar lo mismo que ha ocurrido con los microservicios, que hemos entrado en un montón de implementaciones que realmente no ameritaban los microservicios, que eran casos sencillos, pero que nos metimos en una complejidad innecesaria solamente por aplicar un concepto que parecía cool o que parecía chévere. Siempre estoy en favor de explorar y de aprender, pero pienso que hay que saber hacerlo o hay que saber aplicar ciertas ideas en los momentos en que realmente aplica y genera valor y resuelve un problema real. No crea un problema que no existía antes de implementar eso. Y creo que con los microfrontends puede pasar exactamente lo mismo. Esa es mi opinión y mi visión sobre el tema. Me encantaría a ti leerte en los comentarios. De verdad, muchísimas gracias por ver este video, por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias ARC por haber patrocinado este video. El enlace queda en la descripción para que exploren esa plataforma de trabajo remoto. Y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video del canal. Hasta pronto.